Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Conozca más de nuestro fundador. Visite nuestra página en internet www.joseluissoto.com www.joseluissoto.com. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. Estamos nosotros acostumbrados, amados hermanos y amigos, a tomar decisiones a la ligera, a veces impulsados por las circunstancias, a veces impulsados por la emoción, a veces presionados bajo un estado de compromisos que no podemos eludir. Y tomamos decisiones sin que la conciencia participe, que después nos traen graves resultados. Y nos sumimos en un pozo de derrota sencillamente porque violamos lo establecido por Dios. Dios dio al hombre un juez interno, su conciencia, para que, mirando a través de ella las circunstancias y usando la conciencia para tomar las decisiones, no fracasemos, sino que siempre hagamos decisiones justas que sean de bien para nosotros y para nuestra familia. El Señor es claro en su palabra y quiero permitirme leer una porción que encontramos en Romanos capítulo 2. Somos muy fáciles nosotros para juzgar, ¿no es cierto? Eso es un acto irresponsable en el cual la conciencia no participa. Vamos a hablar de 2 o 3 diferentes ángulos en el cual quizás usted esté sumido en problemas, quizás hasta en juicio de Dios, por tomar decisiones sin que la conciencia participe. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, desde el versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Eso es imposible. Amado amigo, amiga, hermano, hermana, no importa quién seas, en cualquier nivel social que estés, en nuestra carne está el engendro, la semilla del mal, la herencia del primer Adán, de la cual Cristo vino a rescatarnos. Y posiblemente estés sumido en errores y estés juzgando a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, en una forma incorrecta, o tomando decisiones impulsado por la emoción. Bueno, digo, aunque no lo reconozca, porque ese es el error de todos. Todo el mundo acusa, todo el mundo critica. Como en el campo del fútbol, hay unos cuantos hombres dando la patada a la bola, y los que están afuera, cómo critican si hubiera hecho esto, por qué no hizo acá, por qué no hizo allá. O en el ring de boxeo, o en el campo de béisbol. Pero nuestra crítica, qué rápido sale, somos campeones. Juzgamos en una facilidad tremenda sin darnos cuenta de que si estuviéramos dentro, las cosas serían diferentes. Como alguien dijo, todo mundo fuera del agua, nada bien. En el caso bíblico y para con Dios,
nos enseña la palabra de Dios que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, usted mismo, usted, todos. Y nos justificamos por la muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario. Nos justificamos por Él, no por nuestra actitud, ni porque somos buenos, ni porque nosotros hemos hecho juicio perfecto. Lo cierto es que Jesucristo nos justificó delante del Padre porque Él sí estaba limpio, perfecto, santo, y cargó nuestra culpa clavándonos en la cruz y justificándonos para que nosotros volviésemos a ser hijos e hijas de Dios. Hablando de la conciencia, es que a veces tomamos nosotros decisiones por producto de la emoción, y la emoción es impulsada o propulsada por muchos diferentes efectos. Por ejemplo, mi emoción se altera cuando veo cometerse un acto delictivo delante de mí, pero puede que sea mi emoción la que se altere. Por ejemplo, si el niño me desobedeció, ahí la emoción se altera también. Y la emoción impulsa la ira también. Y toman decisiones y cometemos actos sin que participe la conciencia que nos puede traer después consecuencias fatales. ¿Cuántos de los que han asesinado a otra persona no se arrepienten después? Pero ya es muy tarde. ¿Cuántos de los que en realidad han cometido suicidio y no lo han logrado y han sobrevivido se arrepienten de haber hecho lo que trataron de hacer? ¿Cuántos hombres que han maltratado a su esposa y han destruido sus hogares se sienten arrepentidos después y lloran, pero es muy tarde? ¿Cuántas mujeres de igual manera, hombres y mujeres que se han traicionado recíprocamente y han acabado con sus hogares, producto de la emoción impulsada sin que la conciencia intervenga en la decisión que han tomado? Así en el castigo excesivo a los hijos, etcétera, etcétera. Hemos enseñado muchas veces que para hacer un juicio correcto tienen que armonizar el intelecto, la conciencia y la voluntad del hombre. El intelecto lanza la pregunta, la conciencia hace el juicio, entrega su resultado y la voluntad se rinde o no a ese juicio de la conciencia. Si el juicio de la conciencia es justo y ha sido aceptado, posiblemente la decisión sea tomada correctamente porque la conciencia no nos permite tomar decisiones tan a la carrera sin juzgar diferentes elementos y factores. Pero cuando la emoción toma control, digo impulsada, propulsada, empujada por diferentes cosas, por ejemplo, hay muchas muchachas que han entregado su virginidad producto de la emoción, que en un baile, bajo la emoción de lo que está ocurriendo allí, se ha emocionado mucho, han tenido sexo, han entregado su virginidad y al otro día les pesa, pero muy tarde. Yo he tenido como pastor enfrentándome a situaciones así en muchos casos. Y esas decisiones tomadas sin que la conciencia intervenga no puede ser. Soy de una familia casta, mi padre y mi madre los voy a destruir. Tengo que frenar esto porque después de todo el sexo es un apetito, pero no es una necesidad. Pero no entra la conciencia, sino que la emoción rindió la voluntad, se abalanzó sobre la voluntad y la voluntad se rindió y tomamos decisiones sin que intervenga la conciencia. Eso ocurre en diferentes decisiones de diferentes problemas que nosotros podemos tener. Por ejemplo, yo tuve en una ocasión en mi oficina el caso de un hombre que estaba repugnado de su esposa. Era un matrimonio, bueno, entre comillas, cristiano, pero él se cansó de ella porque ella había engordado mucho, se había puesto demasiado gruesa, él estaba repugnado de ella y ella era un poco descuidada, que no era así antes. Y ella parece que por la frustración de haber engordado tanto, su metabolismo se afectó demasiado, engordó demasiado y el esposo la rechazaba. Bueno, ante esa situación, el caso se puso tan a rojo vivo que vinieron conmigo porque yo era su pastor. Cuando entonces, después que los oí a los dos, me di cuenta que no había mucho que hacer. El hombre estaba determinado a que no, que quería por lo menos una separación voluntaria por unos 6 u 8 meses. La señora lloraba, dice, yo no entiendo por qué. La única cosa es mi cuerpo, yo no tengo culpa de esto, yo siempre quise a mi esposo y lo quiero, pero él me acusa ahora de tantas cosas y yo puedo darme cuenta porque me repugna, porque mi figura ha cambiado.
Bueno, se separaron. No estuvieron como 4 meses quizás separados. Y después, a mucho aconsejar, etcétera, y oración, volvieron, pero la condición no era muy buena. De todas formas, a ella le pusieron un plan que rebajó como unas 60 libras y lucía mejor. Dios es Dios. Y para mostrarnos que nosotros no estamos capaces, hermano, y que tenemos que usar la conciencia, como unos 9 meses después, el hombre de repente quedó impotente. Entonces, surgieron ciertos problemas él por el complejo y la esposa entonces le recriminaba a él, sin condenarlo, pero lo recriminaba, ¿no? Siendo que ella había sido criticada por él antes, que quería dejarla, y ahora ¿qué? Su potencia, su virilidad había disminuido casi un 100%, y entonces no podían tener relación sexual. Otra vez vino el caso conmigo, porque él se sentía, por los complejos que tenía en su impotencia, reaccionaba muy violento contra ella. Volvieron los problemas, y allí se descubrió de que el hombre era impotente y estaba surgiendo la situación que surgía. Mis palabras fueron estas, entre otras. Bueno, Dios te ha dado a beber una taza de tu propio chocolate. Y ahora, ves lo amargo que es. Ahora porque sabe que tu esposa te puede despreciar, o por lo menos tú no puedes mostrar que él es el hombre que era, que ella no puede ser la reclamación de su cuerpo. Fíjate cómo es Dios. Yo creo que Dios te va a sanar, pero Dios quiere que te humilles y te arrepientas, pega la boca al piso y entiende que Dios te ha dado una lección tremenda al sufrir de impotencia ahora. Tu esposa antes lo despreciaba porque creías que era el mero conquistador, pero ahora que eres nadie en cuanto a la potencia sexual, te encuentras que ella tendría el mismo derecho a despreciarte, a menospreciarte. ¿Qué dices a eso? Él se soltó en llanto, lloró allí, y como 4 meses más tarde, 3 meses y pico, 4 meses más tarde, Dios le restauró su potencia, y hasta donde yo supe, fueron felices. Bueno, aquí vemos, amados hermanos, cuando actuamos sin usar la conciencia. En el altar se juraron amor, hasta que la muerte nos separe. En tiempo de escasez, cada vez que caso una pareja, en tiempo de escasez o de abundancia, le preguntamos, ¿prometes que renunciando voluntariamente a las demás mujeres o a los demás hombres? A la mujer le preguntamos, ¿te dedicarás a este que aceptas o a esta que tomas por esposa para honrarla, amarla, cuidarla en tiempo de abundancia o de escasez, de alegría o de tristeza, de salud o de enfermedad? En tanto que los dos vivieren hasta que la muerte los separe. Sí. Bueno, ahí está la emoción, está quizás el amor inclusive, pero claro, estamos impulsados también por el amor erótico en ese momento del altar, porque sin duda fuimos atraídos por el deseo de sexo en parte. De manera es que esas promesas después se van al piso. Se prometió delante de Dios. Usted es cristiano o usted es cristiana, prometió delante de Dios, para bien o para mal. Ahora fue para mal y la promesa se rompió. En tiempo de salud o de enfermedad, apareció la enfermedad y entonces el amor y la promesa dejó de tener valor. ¿Qué pasó delante de Dios? ¿Dónde está tu fe fundada? ¿Quieres destruir tu matrimonio porque las cosas materiales no andan bien? Quizás hay niños que van a quedar solos. Va a destrozar el matrimonio. Eso es pecado delante de Dios. Y donde quiera que te metas, no cumpliste tu palabra y tu promesa delante de Dios, que te unías a ese hombre o a esa mujer para bien o para mal. Tenemos que ser más responsables y usar más nuestra conciencia, que participe en nuestra decisión. Hubo un caso en la Biblia que en realidad enseña mucho, del cual yo he presentado diferentes ángulos. Hoy voy a referirme a lo que encontramos en San Juan, capítulo 8, y voy a leer desde el versículo 4. En una ocasión que tomaron una mujer en adulterio, la trajeron al Señor, porque en la ley de Moisés estaba que tenía que morir apedreada. Se la trajeron al Señor, pero ahora que comenzaba
la justicia de la gracia por Jesucristo y que el Espíritu Santo iba a venir a nuestros corazones, la reclamación era mayor, que el hombre es responsable de responder a su conciencia porque el Espíritu Santo usaría nuestras conciencias para traernos a Cristo, para guiarnos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la traen le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y le dijeron, y en la ley de Moisés, nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Dice la palabra, fíjese esto en el versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Observemos esto. Cuando el Señor, por el poder y la autoridad que como Hijo de Dios tenía, reflejó su actitud de ellos contra su propia conciencia y ellos permitieron que su conciencia participara, acusados por la verdad de que ellos todos tenían transgresión, todos tenían pecado y ninguno estaba limpio, tuvieron que soltar la piedra e irse avergonzados y meditando en su propia actuación. Sí, es muy importante que nuestras decisiones, la conciencia participe. Es el elemento interior, es parte de tu espíritu. Como repito, cuando la emoción se abalanza sobre la voluntad y se rinde sin que la conciencia participe, que es parte de nuestro espíritu, el Espíritu Santo de Dios no ha tenido parte para poder guiarnos. Porque ese es el instrumento que Él usa, nuestro espíritu, nuestra conciencia, que es tu espíritu, conciencia, sentimientos y relación, es lo que usa el Espíritu Santo para comunicarse contigo y guiarte a toda verdad, que fue la misiva que Dios puso al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Cuando cometemos injusticia no estábamos en la verdad y cometemos injusticia porque nuestra conciencia, aún como cristianos, no ha participado. En Mateo capítulo 7, versículos 4 y 5, hay una porción que quiero leer aquí también. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Como ve, el Señor pone a todo mundo que trata de juzgar, de acusar, de condenar a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos, a tu vecino, a quien sea. Cuando tratas de acusar, entiende que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ten cuidado y ten compasión de tu prójimo, sea tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas, quien sea, como de ti mismo. ¿Te gusta que tengan compasión de ti? Tenla con ellos. Tu conciencia te va a decir que eso está correcto. ¿Te gusta que te amen? También a los demás. Tu conciencia te lo va a decir y eso está correcto delante de Dios. Actúa con los hombres como quieres que los hombres actúen contigo, dice Mateo capítulo 7, versículo 12. Es fácil estar feliz. Es fácil cumplir con la ley del Señor Jesucristo bajo la gracia, porque su Espíritu Santo nos ayuda. Pero las violaciones estas ocurre que traen consecuencias fatales. Estos hombres venían dispuestos a matar, impulsados por la emoción de haber encontrado un delito, haber sido impulsados por el odio, el desprecio y la autojustificación, que al empujar los demás para abajo nos consideramos más altos. Pero delante de Dios no es así. Cuando
el Espíritu Santo tocó sus conciencias, uno a uno soltaron la piedra y no cometieron tan horrendo crimen delante de la presencia de Dios. No cometas el crimen, mujer o hombre, de destruir tu hogar sin permitir que el Espíritu Santo toque tu conciencia. No permitas, hombre o mujer, ser injusto con tus hijos o tus hijas. Destruye tu hogar, entiende. No dejes a tus hijos abandonados, impulsados por el amor erótico, para unirte a otra mujer o a otro hombre que no le importó que fueras casado o casada. En el nombre de Jesús, arrepiéntete. Padre, yo presento esos matrimonios, ese hombre, esa mujer, que tu Espíritu Santo les dé la capacidad para arrepentirse delante de ti y recibirte como su Salvador personal, en el nombre de Jesús. Dios quiere entrar a través de su Espíritu Santo en tu vida y en tu hogar. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org.